Listo, ahí ya estamos grabando. Listo, entonces hoy tenemos la sesión relacionada con geometría solar. Entonces vamos a revisar algunos conceptos claves de toda esta teoría que estamos revisando relacionada con los sistemas solares fotovoltaicos. Entonces, algo importante que tenemos que tener presente a la hora de diseñar nuestro sistema es tener en cuenta cuál es la geografía en la que nos encontramos y cuál va a ser esa radiación que vamos a tener disponible. Entonces, vamos a ir mirando algunos conceptos, conceptos pues muy sencillos que los vamos a utilizar posteriormente para hacer la memoria de cálculos y para hacer el cuadro de cargas. Listo. Nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, tiene dos movimientos, uno de rotación y uno de traslación. El movimiento de traslación es el que estamos viendo acá en una órbita elíptica alrededor del Sol. Este movimiento nosotros sabemos que dura 365 días, dependiendo si el año es bisiesto o no es bisiesto. Redondeándolo, sabemos que dura 365. Y luego tenemos también un movimiento de rotación. Ese movimiento de rotación eh, es la rotación que tiene la Tierra sobre su propio eje. Entonces, acá podemos notar que esa rotación em, tiene una inclinación, es decir, la Tierra tiene una inclinación con respecto al plano de la órbita y el Sol tiene una inclinación que ya vamos a mirar de cuánto es. Todo esto hace que la radiación solar varíe de acuerdo a la posición geográfica en el globo terrestre, dependiendo también de la época del año. Entonces, no es lo mismo diseñar un sistema en Colombia que diseñarlo en Estados Unidos, que diseñarlo en Bolivia, en Argentina, es diferente. Y tiene que ver precisamente con estos movimientos que tiene la Tierra. Eh, la energía que viene proveniente del Sol es una energía que no va a llegar en su totalidad, es decir, se va a ver eh, disminuida precisamente por todo lo que hay en la atmósfera, todos los gases eh, y todos esos elementos particulados que van a disminuir la radiación y la energía proveniente del Sol. Hay una constante que nosotros le llamamos constante solar, que equivale a 1361 vatios metros por metro cuadrado. Em, este valor la medimos en el borde exterior de la atmósfera. Entonces, como les decía, se absorbe una gran cantidad de esta radiación que queda en dispersa, reflejada y absorbida en esta superficie de la Tierra. Este valor puede variar, puede cambiar dependiendo la latitud, dependiendo la estación, las horas del día, la nubosidad, también depende del polvo, pero hay un valor más o menos aceptado para los cálculos que uno hace, que es de 1000 vatios por metro cuadrado. Un número pues bastante redondo, bastante fácil de recordar. Entonces este valor es el que nosotros vamos a tomar como guía para hacer los cálculos. Por supuesto que este valor es redondeado, puede subir o puede bajar, pero está muy cerca de esos 1000. Entonces, importante que tengamos en cuenta que esta energía acumulada pues la vamos a utilizar para el cálculo. Ya pues ahorita estamos mirando acá solamente los conceptos, ahorita que hagamos el ejercicio vamos a entender un poco mejor estas ideas. Em, en algunos lugares soleados como desiertos o, o en lugares donde haya mucho espacio
seco, donde hayan desiertos subtropicales, vamos a tener una radiación solar de 6.000 o 7.000 vatios hora. Estamos hablando acá ya de la energía por metro cuadrado. Digamos acá para poner un contexto, en Bogotá tenemos un promedio anual de entre 4 y 5 kilovatios hora por metro cuadrado. Entonces, este número ahorita pues es bastante tedioso, no lo estamos de pronto poniendo muy en contexto, entonces ya vamos a mirar aquí algunas aplicaciones, algunas software que nos van a ayudar a entender un poquito mejor esto. Entonces, para redondear estas ideas, vamos a hacer un pequeño repaso acá de geografía, geografía de octavo grado, de noveno grado, para entender cuáles son las coordenadas dependiendo de este sistema eh, de referencia, donde tenemos acá la latitud y la longitud. Entonces, la latitud no es más que la línea ecuatorial que divide acá el globo terráqueo entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces acá vemos líneas paralelas a este ecuador que está acá a 0 grados y así hacia arriba, hacia el norte y hacia el sur vamos a tener esas líneas paralelas. Entonces esto nos va a servir como guía para encontrar fácilmente acá la ubicación geográfica exacta de cada una de las ciudades o países o pueblos donde vayamos a hacer nuestro sistema fotovoltaico. Acá tenemos también una línea vertical que es lo que nosotros llamamos los meridianos. Estamos midiendo la longitud. Entonces tenemos acá el meridiano de referencia que se llama el meridiano cero o el meridiano de Greenwich, que pasa acá por una ciudad inglesa que se llama Greenwich. Entonces, basado en esta referencia, es que nosotros nos ubicamos en el globo. Entonces, acá para poner un ejemplo, estaríamos en el hemisferio norte, por encima del Ecuador, y en la parte occidental de esta línea de Greenwich. Entonces, acá tendríamos un ángulo de 46 grados con respecto a Greenwich, a la línea vertical, y 23 grados con respecto al Ecuador. Entonces, vamos a mirar acá las coordenadas de Colombia. Les voy a compartir acá rápidamente la pantalla para que miramos mejor estas ideas, compartamos estas ideas de mejor manera. Listo, entonces esta aplicación la hicieron acá en GeoGebra, es muy sencilla para explicar precisamente pues lo que estamos hablando. Entonces acá podemos mover este punto, podemos variarlo, perdón. Entonces observemos que esto va rotando. Vamos a poner acá el Ecuador, el Greenwich, acá totalmente de frente. Este es el Ecuador. Más o menos Bogotá está a unos 4 grados de latitud norte, o sea, está por encima del Ecuador. Y está a unos 79 grados, 74 grados hacia el oeste o hacia el occidente. Estaríamos como por acá. Voy a girar un poquito esto. 74 grados más o menos, por ahí. Y hacia abajo unos 4 grados. Más o menos esa sería la ubicación en la que nos encontramos. Entonces, claro, esto tiene que ver mucho con
la radiación que se va a obtener, como les había dicho, el planeta pues tiene una inclinación. Esa inclinación hace que existan las estaciones, pero esas estaciones ocurren en el norte y en el sur del planeta. Los países que están sobre esta línea del Ecuador, pues no es tan notoria ese cambio de clima, ese cambio de estación. Entonces, por eso acá para nosotros va a ser un poco más sencillo hacer el dimensionamiento del sistema porque va a ser constante la radiación o casi constante. La podemos idealizar. Mientras que si vamos a hacer un sistema fotovoltaico en países europeos del norte, va a ser diferente, o hacia el sur, en Argentina, en Chile, en Bolivia, va a ser diferente eh, criterio para hacer los cálculos. ¿Listo? Entonces, importante que hagamos un repaso de estos conceptos, latitud, longitud, para que redondeemos bien todas las ideas que vayamos hablando para el dimensionamiento del sistema. Entonces, vamos acá nuevamente a presentar, bueno, voy a presentar solo la ventana. Listo. Otro concepto importante es el tema de la elevación, el ángulo de elevación y también el ángulo de azimuto. Entonces es bastante sencillo. Usted se imagina acá que vamos a tener un corte transversal de la Tierra. Estamos parados, ya hicimos el corte y vamos a tener como referencia hacia arriba el norte y va a haber un cambio de posición del Sol con respecto a ese norte y ese ángulo es el que nosotros llamamos el ángulo de azimut. Es decir, que ese ángulo va a variar con respecto al norte de 0 a 90 hasta llegar acá al este o al oriente en español. Entonces, ese cambio de posición nosotros lo entendemos como el azimut. Ahora tenemos el cenit, que es lo mismo, pero en altura. Entonces, cuando usted está mirando al horizonte y el sol está o por salir o por ocultarse, tenemos un ángulo de cenit de 90 grados. Entonces también va cambiando acá de 0, que es cuando el sol está totalmente sobre su cabeza, se va ocultando hasta llegar al horizonte, ya que se deja de ver, ahí queda a 90 grados. El ángulo complementario sería el ángulo de elevación, que es simplemente lo contrario, entender acá el horizonte como 0 grados y el punto máximo sobre su cabeza, cuando el sol está sobre su cabeza, 90 grados. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el azimut y el cenit, que pues está en los libros que uno lee de sistemas fotovoltaicos, está toda esa información, entonces hay que saberla interpretar. Como les decía, el planeta Tierra pues tiene una inclinación con respecto al eje central. Esa inclinación es más o menos de 23 grados, 23 grados 26 minutos. Entonces eso cuando está girando en su movimiento rotacional y a la vez en su movimiento traslacional va a hacer que eh, varíe el clima a lo largo del año. Entonces acá tenemos algunos ejemplos del azimut y del cenit, de cómo es el movimiento del Sol, cómo va cambiando la trayectoria durante el día, cambiando su ángulo. Ese es el azimut, el que estamos viendo acá, el que les estoy señalando sobre esta línea. Y el cenit, que es el complementario de la elevación, cambia de esta forma, en altura. Entonces creo que esta imagen resume bastante mejor eh, las ideas dichas en palabras. Entonces va cambiando así de esta manera en posición y acá en la altura con eh, con estas líneas que nos están mostrando ahí. Listo, no sé si tengamos alguna duda hasta ahí. Más o menos entendido.
Julián dice que bien. Paola, Dixon, Wilfran, Jason. Listo, bien. Esto pues lo que les digo está ahí en los libros para que vayamos y los revisemos. Listo, entonces vamos a entrar ya un poco más en materia para mirar el tema de las mediciones. Siempre en cualquier sistema eléctrico hay que monitorearlo bien, hay que medir bien los parámetros eléctricos para garantizar que el sistema pues esté funcionando dentro de los rangos normales. Entonces, los sistemas fotovoltaicos no son la excepción, hay que medir estos parámetros físicos. Entonces, uno de ellos es el tema de la irradiancia, que pues de pronto no es tan intuitivo para nosotros como electricistas que estamos acostumbrados a otras cosas, pero pues tenemos que acostumbrarnos de a poco para entender bien qué es lo que estamos midiendo, qué herramientas vamos a medir, con qué herramienta la vamos a medir. Entonces, la irradiancia la medimos nosotros en vatios, en unidades de potencia por unidades de área, es decir, vatios por sobre metros cuadrados. Em, Entonces, la radiancia es la potencia de radiación solar que incide sobre una superficie por unidad de área. Entonces, es la energía proveniente del Sol que cae sobre determinado espacio, sobre determinada superficie. Entonces, acá la medimos en potencia sobre unidades de área. Otra unidad importante es la irradiación, o sea, son diferentes. Radiancia y radiación son diferentes. La irradiación ya estamos midiendo esa energía. Acá en la irradiancia estamos midiendo potencia por metro cuadrado, acá estamos en la irradiación midiendo energía por metro cuadrado. ¿Por qué es importante esto? Porque ahorita cuando veamos eh, las páginas web que nos van a ofrecer toda esta información, tenemos que interpretar qué es lo que ellos nos ofrecen. ¿Listo? La irradiación pues también la medimos en vatios hora sobre metro cuadrado. También se suele utilizar el julio, pero es más común utilizar el vatio hora. Entonces hay diferentes tipos de irradiancia. Vamos a adelantarnos acá un poquito, que de pronto esta imagen es más elocuente que los conceptos. Ya nos devolvemos a los conceptos. Entonces viene acá la irradiancia, o la radiación, mejor. Viene la radiación proveniente del Sol y esa radiación puede ser directa, es decir, impactar directamente al panel, puede ser difusa, llega acá, se refleja en las nubes o en partículas de la atmósfera, partículas del ambiente, y se refleja al panel. O puede reflejarse, llegar al piso y reflejarse al panel. O a un edificio acá que de pronto tenga muchos espejos, muchas ventanas que reflejan. Entonces son diferentes tipos de radiación. Entonces tenemos la indirecta, la difusa y la reflejada. Entonces es importante tener esto en cuenta a la hora de usted elegir el panel, porque usted puede elegir un panel bifacial o puede elegir un panel normal de una sola cara, dependiendo de el contexto donde donde vaya usted a poner los módulos. Entonces, no es ir a poner los paneles así como así, sino que tiene que tener en cuenta todos estos factores. Entonces, acá lo que les decía, acá está la definición de cada uno de ellos. Entonces, acá tenemos la radiancia normal directa. Cuando hablamos del concepto de normal, quiere decir que es una radiación perpendicular al panel, es decir, que forma 90 grados con el panel, que siempre va a ser lo ideal. Por eso en algunos parques solares o en algunas estructuras, este panel tiene un movimiento que va a seguir el sol. Entonces el sol se va moviendo y el panel se va a mover de acuerdo
a ese movimiento del Sol para mantener precisamente esta acá, la normalidad o la perpendicularidad. Entonces ya vamos a mirar algunos ejemplos de dónde están instalados este tipo de paneles seguidores que tienen un tracker. Y acá pues la irradiancia difusa, que va a depender lo que les digo de la superficie, qué tan nublado está el día y qué tan frecuente pues son esas nubes en ese entorno. Entonces acá está em, la definición. La irradiancia reflejada también la llamamos irradiancia de albedo, y tiene que ver mucho también con con lo que les estaba diciendo de los paneles bifaciales, que pues también es una tecnología que ha ido en crecimiento, se está utilizando bastante para aprovechar al máximo toda la energía solar. Acá la difusa también es importante para calcular em, el tema de las sombras y en espacios donde vaya a ser pues muy nublado el ambiente. La horizontal, la global horizontal se refiere pues a la suma que hay entre la directa normal y la difusa. Entonces esta sería la global horizontal. Y la directa normal, la que acabamos de ver acá, directa normal. Entonces ya vamos a mirar que en estos software nos van a dar todas esas especificaciones para que nosotros hagamos un tratamiento de datos correspondiente y lo comparemos con las mediciones empíricas que hagamos. Estoy hablando de un caso hipotético donde usted esté haciendo mediciones, no quiere decir que lo vayamos a hacer acá en el curso. Listo, entonces acá miramos la incidencia de cada una de estas irradiancias, cómo se comportan. Acá tomando en cuenta la superficie de la Tierra, tomando en cuenta la atmósfera, el tope de la atmósfera, donde se está perdiendo, pues como ya vimos, eh, una parte de esa radiación que viene del Sol. Listo, entonces vamos a mirar los instrumentos de medida precisamente para mirar estos parámetros físicos. Entonces el primero de ellos es el piranómetro. El piranómetro es un instrumento utilizado para medir la radiación solar, que, que es la global, que llega a una superficie plana, así como estamos viendo acá, o también puede ser una superficie inclinada. Entonces podemos hacer mediciones cuando el panel esté inclinado o cuando esté horizontal. Entonces, ¿para qué se hace esta medición? Para medir precisamente em, esa radiancia y estimar cuál es la mejor posición del panel, en teoría, ¿no? Porque ya después las condiciones geográficas y las condiciones arquitectónicas de donde vayamos a poner el panel nos va a alterar ese ángulo. Entonces, ahorita estamos mirando cuál es ese ángulo óptimo y después miramos si es viable ponerlo así o no. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Lo que les estoy diciendo. Determinar la cantidad de energía solar disponible en el lugar, calcular el rendimiento del sistema fotovoltaico, estudiar el recurso solar en proyectos de energías renovables, validar datos de modelos o pronósticos solares, que esta última es como la más utilizada. Validar datos, porque como les digo, nosotros ya tenemos una estadística de diferentes fuentes que son pues muy confiables, fuentes como eh, lo que vamos a ver ahorita a continuación. Les voy a explicar cómo mirar estos datos. Tenemos el pirheliómetro, que es muy parecido al piranómetro, pero él lo único que hace es medir solamente la radiación directa, no mide eh, la global, sino solamente la indirecta, la directa, perdón. Entonces, él está más enfocado, tiene más su foco hacia el sol, entonces va a tener acá unos parámetros más exactos
Entonces acá, por ejemplo, nos dice que tiene un tubo que limita el campo de visión. Entonces tiene un rango alrededor de unos 5 grados. Entonces trata solamente de medir la radiación directa. Entonces tiene un movimiento que es seguidor al Sol para medirlo durante X tiempo. Entonces, obviamente, todas estas herramientas tienen que tener sus normas, sus certificados. ¿Y quienes lo utilizan? Se utilizan más en la parte investigativa, en la parte ya de empresas que ya están muy dedicadas a este tema de las energías fotovoltaicas. No tanto de pronto uno que quiere hacer de pronto su instalación, algo más modesto, uno ya se basa un poco más en los datos. Ellos sí, como están todavía en ese tema de la innovación, tratando de mejorar, tratando de hacer patentes, tratando de optimizar el sistema, pues utilizan estas herramientas que son más, eh, un poco más sofisticadas. Uno de pronto llegaría a tener una de estas, un, un piranómetro de estos que de pronto es más parecido a un multímetro, que también pues toma buenos datos, pero no va a ser tan exacto como lo que estamos viendo acá, que es un poco más estructurado. Luego tenemos acá el albedometro, que es simplemente un piranómetro de dos caras. Entonces mide la radiación que viene de arriba y la que viene reflejada del suelo. Entonces, acá pues nos mencionan algunos ejemplos. Ese valor que mide es un valor adimensional que está entre 0 y 1 y va a depender de la superficie donde esté puesto. Entonces, digamos que la nieve fresca va a reflejar entre un 0,8 y un 0,9, o sea, un 90% de la luz que se refleja en la nieve puede ser aprovechada. En la arena clara, entre un 30 y un 40%. En el asfalto, entre un 5 y un 10%. Entonces creo que es bastante claro acá también entender el tema de los colores, entender que el blanco es el color que más va a reflejar la luz y el negro es el color que más la va a absorber. Entonces también esto nos lleva a la conclusión que si vamos a comprar un panel bifacial va a depender mucho también de la superficie y el color de esa superficie, porque obviamente el bifacial es más costoso, entonces tenemos que tener ese criterio. Sí, Jorge. Profe, bueno, la verdad es que estuve trabajando en unas colocaciones de los paneles solares, o sea, estuve ahí apoyando y la verdad noté que ellos aprovecharon que habían impermeabilizado la parte de arriba, eh, la azotea, por decirlo así, lo habían impermeabilizado con, bueno, un impermeabilizante, valga la redundancia, blanco. Y dijeron que la optimización de ese mismo impermeabilizante daba, o sea, aumentaba más el reflejo del sol hacia los paneles solares, o sea, cosa que yo quedé como que, pero usted sabe, el que no tiene conocimiento, bueno, uno nada más se queda callado, pero ahora lo que usted está diciendo tiene lógica lo que decían ellos, y sí, no estaban mintiendo. Listo, Jorge. Sí, pues esta es la idea de estos cursos, que ustedes pues ya tienen allá su experiencia y precisamente acá estamos complementando eso. Usted ya como tuvo esa oportunidad ya va a asimilar mucho mejor estas ideas que una persona que de pronto hasta ahora esté llegando a este mundo. Entonces, gracias ahí por la intervención, Jorge. Entonces, sí, claro, vea, el color blanco casi que va a reflejar un 90%, entonces prácticamente es como si tuviéramos dos paneles en uno solo, porque estamos aprovechando tanto la que llega de arriba como la que viene de albedo. Entonces, es bastante utilizado en muchos contextos. Em, Listo, entonces vamos a continuar acá. Vamos a mirar esta parte de las horas de sol pico que tiene que ver también con la irradiancia.
Entonces, la irradiancia, como vimos anteriormente, es vatios por metro cuadrado. Entonces, esa irradiancia va a cambiar durante el día. Entonces, tenemos acá las 0 horas y las 24 horas. Entonces, para un ejemplo acá eh, de geografías que quedan sobre el Ecuador, más o menos el sol está saliendo acá entre las 5:30 y 6 de la mañana, entonces empieza la radiación solar a aumentar. Entonces aumenta, llega acá a las 8 de la mañana más o menos, 10 de la mañana, hasta llegar a su pico máximo que es el mediodía. Es decir, a las 12 del mediodía tenemos la máxima eh, radiancia. Y luego empieza a disminuir. Entonces acá a las 2 de la tarde, las 4 de la tarde, las 6 de la tarde, las 8 de la noche. Esto, como les digo, aplica para países que están sobre el Ecuador. Si tuviéramos que hacer un estudio en, no sé, en Noruega, en Suiza, por allá donde o todos los días son claros o todos los días son oscuros, entonces ya toca ir a hacer otro análisis. Por eso les decía que acá en esta parte del mundo pues se nos facilita un poco más esta comprensión de esos conceptos. Listo, entonces nosotros para calcular acá las horas de sol pico, simplemente vamos a hacer una integral. Una integral simplemente es hallar el área de la curva, bajo la curva, de esta curva roja. Entonces, si a usted le dicen, cuánto vale ese área, pues hay métodos matemáticos. Acá pues no nos vamos a poner a eso, pero lo podemos mirar de una manera geométrica muy sencilla. Entonces, observe que más o menos esa área es este rectángulo amarillo que estamos viendo ahí, o naranja, porque observe que acá nos falta un pedazo, a la izquierda y a la derecha también nos falta un pedacito, pero acá nos sobra casi que el mismo pedazo, es decir, que usted puede quitar este de acá y venir a pegarlo acá, quitar este de acá, pegarlo acá, y más o menos le da el área bajo la curva, más o menos, una estimación que es bastante válida. Entonces, si nosotros miramos ahí cuál es el área, simplemente pues es multiplicar acá este 1000, que este 1000 ya vimos de dónde sale. Este 1000 es la radiancia promedio que puede haber por metro cuadrado. Entonces, la potencia por metro cuadrado, perdón. Y la multiplicamos por la base. Entonces, tenemos acá más o menos 5 horas. Entonces, eso que estamos teniendo ahí va a ser la radiación total, que pues ya vamos a ver para qué nos va a servir. Entonces creo que es bastante intuitivo ahí ese cálculo. Entonces vemos ahí nuevamente, acá ya es algo más aproximado para acá, para Bogotá. También tenemos una radiancia de 1000. Vamos por acá y calculamos las horas diarias. Entonces, como les digo, esto ya lo podemos sacar de unos datos que ya están eh, en la web, en muchas páginas. Solamente pues nosotros estamos tratando de entender acá, estamos tratando de corroborar esa información, como para no pasar entero. Entonces, acá por ejemplo vemos un historial de 20 años, entre el 2005 y 2025 más o menos, de cómo es esa irradiación, es decir, kilovatio hora por metro cuadrado, a lo largo del tiempo en esta geografía, acá en Colombia, acá en Bogotá específicamente. Entonces vamos a mirar de dónde salió esta gráfica y la vamos a tratar de entender. Lo mismo está de acá. Entonces voy a compartirles acá nuevamente la pantalla y vamos a mirar. Listo, miremos esta de acá. Esta página se llama PVGIS y podemos sacar pues muchos datos. Acá desde el principio, acá donde dice Home.
que es lo que normalmente uno haría si no tiene tantas herramientas, si no tiene este piranómetro, el pirheliómetro, uno viene y acude a estas páginas. Una de ellas es este PVGIS, pero también puede ser el Atlas Solar Global, puede ser el de la NASA, hay muchas de estas, hay muchos ejemplos. Entonces este simplemente es una referencia que pues vamos a mirar más o menos cómo es que funciona. Entonces vamos a mirar acá la radiación solar. Entonces usted viene acá y le pone una geografía. Vamos a poner Medellín, para no poner Bogotá otra vez. Medellín. Observe que acá nos da bastantes opciones para mirar la irradiación global, la directa, para mirar el ángulo óptimo. Entonces, vamos a poner, em, vamos a poner acá, ¿qué pasó con esto? Que no me dejó ahora hacer estos cambios acá. Voy a volver acá, de pronto le moví ahí algo sin querer. Vamos a mirar acá otra vez Medellín. Profe, una pregunta, Señor, perdón. señor. ¿Esa página arroja los datos en vivo o son datos predeterminados por las ciudades o por la ubicación? Listo, gracias. Entonces acá le respondo la pregunta. Vamos a mirar acá. Inicio de año, vamos a tomar desde el 2005. Fin del año, vamos a tomar acá 2023. ¿Qué quiere decir 2023? Que fue hace 2 años. Es decir, no es en vivo, pero es una buena estimación que nosotros vamos a tener porque son datos de 20, más o menos 20 años. Entonces es una buena información. ¿Dónde podemos encontrar de pronto esto más exacto? Ya haciendo suscripciones ya de pago en estas mismas cuentas, pero ya pues nos toca ir a pagar. ¿Listo? Vamos a mirar acá, visualizar los datos. Y acá nos sale precisamente esa gráfica que estábamos viendo anteriormente ahí en las diapositivas. La de la diapositiva era de Bogotá, esta es de Medellín. Entonces, ¿cómo interpretamos estos datos? Entonces, digamos acá nos ponemos en esta posición y ahí miramos que es de octubre de 2015. Entonces, ¿cuánta irradiación tenemos diaria en octubre de 2015? Simplemente tomamos ese 158,81 y lo dividimos en lo que tenga octubre, 31 días. Hagamos esa cuenta rápida. Voy a abrir acá la calculadora. Entonces, 158,81 dividido 31 días. Eso nos da 5.1 kilovatios hora por metro cuadrado diario, que equivaldría también a las horas pico solar, es decir, más o menos 5 horas. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Para tomar decisiones. Entonces, alguien diría, no, yo quiero no medir acá en el centro, sino voy a medir hacia arriba. ¿Por qué no tomar esta hacia arriba? Decir que es de 196. Entonces, 196, eso es de agosto del 2016. ¿Agosto cuántos días tiene? 31. Sí, señor. Gracias. Vea que ahí tendríamos una radiación solar de 6,3, o sea, mayor. Entonces, esto nos va a alterar los datos, los cálculos, perdón, que si la tomamos hacia abajo, 128 en noviembre. ¿Noviembre cuánto tiene? 30, creo. 30 días. Ajá, son 4,2 horas o 4 puntos la irradiación. Entonces, ¿con qué la hago? ¿Con 4, con 5 o con 6? ¿Cómo la harían ustedes?
con un promedio. Con un promedio. Sí, ¿Sí? profe, 6. 6. ¿Con 6? ¿Por qué con 6, Pablo? Mayor, mayor energía, profe. Mayores días, entonces va a ser mayor energía. Listo. En, ¿Alguien es- más le en haría este Digo así? que caso, si lo haría, con ejemplo, con febrero que tuviera menos días, pues sería más baja la recesión de energía. ¿Qué opinan los demás compañeros? Yo pienso que no. Yo creería que se debería tomar la menor, ¿no? ¿La menor? Pues sí, pues como para tener un estima, o sea, eso también quería preguntarle, profe, si de pronto esta página no nos bota los datos en otro tipo de archivo como un Excel o algo como para hacer un promedio y manejar más o menos datos un poquito como más exactos, ¿no? O sea, no tan exactos, pero sí como más equilibrado sería. Más reales. sí, como un poquito más reales, o sea, no tan extremos porque pues siempre se varía bastante. Listo, Dixon. Sí, eso lo vamos a hacer. De hecho, es una de las tareas que vamos a hacer. Tomar estos datos. Acá los podemos exportar en archivo CSV para precisamente hacer una estimación más profesional. Acá estamos pues mirando al ojo. El ojo a veces también nos sirve. Vamos a ver que pues lo que estimemos acá cuando hagamos el tratamiento de datos allá en el Excel, pues nos va a dar muy cercano a lo que predijimos. Entonces, acá antes de ir a mirar esa exactitud de los datos, lo que queremos ver es por qué hacia arriba, hacia abajo o más o menos un promedio, conceptualmente. Quiero que digamos una respuesta certera. ¿Cuál tomamos? ¿Arriba o abajo? ¿Qué pasa si tomamos arriba? ¿Qué pasa si tomamos abajo? Sí, Leonardo. Profe, yo digo buenas noches. Buenas Yo noches. creo que sería un promedio, ¿no? Porque pues no todo el tiempo está haciendo el mismo clima, digámoslo así, ¿no? Sí, señor. Sí, yo también tomaría el promedio porque es que fíjese que acá estos picos, digamos acá en agosto, acá en julio, acá en agosto otra vez, acá en agosto, vea, del 2019, vea que los picos son a mitad de año. Vamos a devolvernos por acá en el 2010. Este pico sí fue en enero, acá volvió y fue en agosto. Entonces, ¿qué pasa? Todos los meses no van a ser agosto. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto de año? Si usted pone acá, se va al límite de arriba, está siendo demasiado optimista. Usted dice, no, solamente compro 2 paneles porque yo sé que la radiación va a ser buena y resulta que no, que solamente es pasajera, que es efímera, que es momentánea. Lo mismo si nos vamos hacia abajo. Si me voy hacia abajo, ya no voy a tener que comprar 2 paneles, sino voy a tener que comprar 3 o 4 o 5, porque vea, la radiación va a ser muy pequeña. Entonces, más bien vengo acá y tomo un valor intermedio y con ese número saco más o menos un cálculo y digo, no, voy a comprar más o menos 3 paneles. ¿Sí? Entonces, esa es la información que nosotros tenemos que extraer de estos datos, de estas páginas, que son pues bastante confiables. El tema de las mediciones y de las herramientas es precisamente para usted venir y confrontarlas con esto. Como les decía, ya para empresas que ya tienen más presupuesto, que ya tienen más inversión para la parte de la investigación, entonces ya tienen un plus con este tipo de herramientas para mejorar sus sistemas, para proponer soluciones. Entonces, es importante que tengamos pues en cuenta cómo es que funcionan estas gráficas. Entonces, la próxima clase vamos a hacer precisamente eso. Vamos a descargar acá el archivo, vamos a mirar y vamos a sacar el número ya exacto para hacer una memoria de cálculo bien hecha. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, no sé si tengamos preguntas, dudas. Wilfran, mientras tanto les voy compartiendo acá Sí, profe, yo quería aportar, o sea, varía, depende también
la cantidad de días del mes y del estado climático también. Exactamente, ya ahorita vamos a mirar esa parte que tenemos que también tener en cuenta la nubosidad, tenemos que tener en cuenta la humedad, el viento para la posición de los paneles. Ahí les compartí el enlace de la asistencia. ¿Más preguntas? María Rincón. Instructor, una pregunta. Señora. De pronto no varía, o sea, debería variar, creo yo, ¿no? El cambio climático. Sí, también va a cambiar, pero mira que no ha cambiado tanto en la última década. Eso es lo que vamos a mirar ya cuando analicemos esos datos de una manera más exacta. Entonces vamos a encontrar que en la última década pudo haber pasado algún evento climatológico, o hace 10 años, o hace 30 años. Ahí es donde uno encuentra eh, esa información y puede hacer predicciones. Entonces dice, bueno, si ocurrió tal evento, ese evento se puede repetir. Tocaría ir a mirar si sí o si no. Jorge, Profe, buenas noches nuevamente. buenas noches. Bueno, primeramente que todo son dos preguntas. Primero para disculparme de que no tuve ni el lunes ni el miércoles porque la verdad me embolaté con la cuestión del correo y se me había pasado. Entonces, hoy fue que vi el correo, pero bueno, aquí estoy. Una de las cosas, una de las preguntas es, profesor, este curso, nosotros vamos a poder obtener el conocimiento necesario para instalar los paneles, una. Y dos, yo digo que sobre la radiación también depende en el país y sus ciudades, porque Cartagena usted sabe que es más nivel del mar y bueno, se aprovecha más lo que es el día en el sol, por decir las horas. Sí, claro, la geografía cambia. Entonces no es lo mismo acá en Bogotá que en el sur del país o el norte del país. Allá en la costa, pues tenemos que tener en cuenta también el tema de la temperatura, porque la temperatura va a afectar el rendimiento del panel. Pero por otro lado, pues puede haber lugares donde la nubosidad sea menos, entonces ahí compensa una cosa con la otra. Con el tema de que si usted puede hacer instalaciones, desde que usted tenga su certificado de técnico o tecnólogo, ingeniero eléctrico, claro que sí. Si no lo tiene, no puede hacer cosas oficialmente, pues a su nombre, o sea, cosas bien hechas. Tiene que tener eh, un certificado que lo avale para hacer esto. Obviamente este es un curso solamente de 40 horas que no, para una persona que está de cero no puede ir a hacer nada de eso. Me confirman porfa si ya llenamos la asistencia, si ya pudieron llenarla. Sí, Liderman. Hola, profe, Buenas buenas noches. noches, compañeros. Una consulta, profe. ¿Hay Señor. alguna categoría de la matrícula del CONTE que ya autorice para instalaciones de este tipo? Gracias. Sí, los técnicos, tecnólogos, ingenieros. Si usted tiene la tarjeta del Conte, sí la puede hacer. Puede hacer desde que no pase los 15 kilovatios, está bien. Que fue como la última actualización que hubo del RETIE, que no puede hacer un técnico, no puede hacer instalaciones superiores a 15 kVA, no es kilovatios, sino kVA. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Listo, profe, muchas gracias. Listo, entonces tomémonos el descanso y ahorita terminamos de hablar de estos conceptos. Ya les envío ahorita el nuevo link de la reunión. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Gracias. Profe, gracias.
Listo, entonces vamos a retomar la presentación. Me confirman si me están escuchando bien, porfa. Si estamos viendo las diapositivas. Sí, Listo, se oye claro. listo, gracias. Entonces, como les decía, estas gráficas las vamos a retomar en la próxima clase o en la que sigue para sacar los datos de manera más exacta, sacar unas gráficas y mirar cómo vamos a utilizar esto para diseñar nuestro sistema fotovoltaico. Listo, entonces para complementar esta información también podemos ver este tipo de gráficas donde vamos a ver de otra fuente la misma información. Acá para el caso de Bogotá más o menos se estima entre 4.5 kilovatios hora. También va cambiando dependiendo del mes del año. Entonces ahí también podemos ver este tipo de gráficas. Entonces, como les digo, ya la próxima clase retomamos y miramos bien cómo extraemos estos datos y cómo los manipulamos. Vamos a mirar algunos ejemplos acá de los parques solares pues, más grandes que hay en el país para mirar más o menos cómo es que están funcionando y tener más o menos una idea de cómo fue que se instalaron. Entonces tenemos ese que estamos viendo ahí en pantalla, el parque solar de la Loma en el Cesar. Acá nos dan pues una información, nos dice que esta mega hora pues cuenta con una capacidad instalada de 187 megavatios en corriente directa. ¿Qué quiere decir esto? 187 megavatios en corriente directa. Quiere decir que es la corriente, perdón, es la potencia calculada desde el punto de vista de los paneles. Entonces, cuando veamos los paneles, cuando entendamos cómo se lee esa hoja de datos que nos da el fabricante, vamos a ver que nos da un dato de potencia. Entonces, esa potencia que nos están diciendo acá, que es de corriente directa, es del panel, porque precisamente, como vimos la clase pasada, el panel está a su salida, lo que tenemos es corriente directa. Listo, entonces acá también nos dice eh, que hay 400.000 paneles que están interconectados en este número de hectáreas. Em, estos parques solares se hacen para estar conectados a la red y para vender energía. Entonces es una actividad económica netamente exclusiva y diseñada para ese fin. Acá nos dicen cuál ha sido su ahorro en emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso de CO2. Nos dice que son 200.000 toneladas. Entonces ese es uno de los ejemplos que tenemos acá en el país. Otro ejemplo es el Parque Solar de Guayepo 1 y 2. Ahorita está en construcción también la etapa 3. Está ubicado en los municipios de Ponedera y Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. Tiene una capacidad eh, efectiva neta de 370 megavatios en corriente alterna. ¿Sí ve? Acá nos decían, estos son datos oficiales acá, estas páginas de los parques. Acá nos daban el dato en corriente directa, acá nos están dando el dato en corriente alterna.
¿Qué quiere decir eso? Que acá ya no estamos mirando los paneles de cuánta potencia suman, sino estamos mirando es eh, los inversores, porque ya estamos hablando de corriente alterna. ¿Cuánto tiene a la salida del inversor? Que es un dato un poco más exacto, porque pues el valor de la potencia del panel es una potencia ideal en condiciones ideales. Esto ya es un poco más una potencia nominal en condiciones ya más eh, normales de operación. Entonces acá tenemos 820.600 paneles. eh, Genera 1.030 gigavatios hora año, capaz de abastecer las necesidades de alrededor 1.5 millones de personas, es decir, una población con un número de habitantes similar al de Barranquilla. Entonces, como pueden ver, es de unas magnitudes bastante importantes. Este es uno de los más grandes también acá de Colombia, está administrado por Enel. Estos proyectos pues tienen inversión pública y también capital privado. Sabemos que Enel es una empresa italiana que está en gran parte de Europa, en gran parte acá de Latinoamérica y se encarga de hacer este tipo de proyectos. Acá en Bogotá, pues escogí algunos proyectos que considero que son trascendentales también para entender más o menos cómo es eh, el funcionamiento de estos sistemas. Entonces vamos a mirar acá el del Complejo Sur en el SENA que hay en la Primera de Mayo. Perdón que tengo aquí a bastantes personas que no les he dado el ingreso. Entonces les voy a compartir acá la pantalla completa y vamos a mirar estos ejemplos. Entonces vamos a mirar acá, acá. Entonces tenemos este es el Google Earth, que pues cualquier persona puede tener acceso a él. Hay unas versiones de pago que pues son más robustas para hacer tipos de diseño, no solamente acá en el contexto eléctrico, sino de arquitectura, de arqueología. Hay muchas herramientas, entonces es una herramienta bastante robusta. Nosotros también la vamos a utilizar, por ejemplo, para mirar acá estos proyectos que les estoy comentando. Vamos a mirar acá el del Centro Metal Mecánico. Acá pues ustedes, los que han tenido la oportunidad de venir a él, que hay en la Primera de Mayo con carrera 30. Esta es la Primera de Mayo y esta es la carrera 30, donde están haciendo el metro. Entonces ahí instalaron unos paneles. Acá tenemos esos datos. Instalaron 670 paneles solares fotovoltaicos. Entonces, acá también nos dicen cuál es la capacidad instalada, cuál es lo que se ha ahorrado en gases de efecto invernadero, lo que va a ahorrar. Acá nos hablan de 200 millones de pesos anuales, es el ahorro. Y la inversión fue de 2.100 millones de pesos. Entonces, esto está ahí en las páginas oficiales del SENA para que ustedes vayan y lo miren más con detalle. Liderman. Profe, sí, disculpe, ¿será que usted podría compartir de nuevo la asistencia? Es que hay algunos compañeros que no alcanzamos a llenar la clase. Listo, ahí les compartí nuevamente mientras les voy explicando para que lo vayan llenando. Listo, entonces les decía, acá tenemos el Google Earth y vemos ahí los paneles. Entonces estos fueron los paneles que pusieron. Entonces en la teoría que nosotros acabamos de ver, nosotros estamos en latitud norte y cuando todo lo que esté en latitud norte tiene que poner el panel mirando hacia el sur. Es lo ideal. Entonces acá tenemos en la brújula, tenemos el norte, tenemos el sur, norte arriba,
hacia abajo, hacia la derecha al oriente, hacia la izquierda al occidente. Entonces la pregunta es, ¿estos paneles están orientados hacia el sur? ¿Qué opinan ustedes? ¿O qué ven ustedes más bien? No están una opinión. Yo creo que, Así yo no los creo que no, veo. profe. Yo creo que no, profe. Están como hacia el sur, ¿qué? ¿Suroccidente? ¿Suroriente? Occidente, creo, es a la izquierda y occidente, ¿no? Este estaría hacia el suroriente Oriente, y este hacia suroriente. el noroccidente. Sí. Noroccidente y suroriente. El otro suroriente, sí. Ujú. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué pusieron estos paneles así? Si la teoría claramente nos dice que todo lo que esté en latitud norte tiene que ir mirando hacia el sur. Entonces la respuesta es que como estamos casi que a 0 grados, o sea, 4 grados no es tan trascendental a la hora de hacer el cálculo, entonces hay que acomodarse también a la arquitectura y a la geometría del espacio. Entonces observemos que esta terraza pues tiene esta orientación. Si nosotros quisiéramos poner los paneles hacia el sur, de pronto no podemos poner esos 200, ¿cuántos es que hay ahí? Eh, 670, sino de pronto caben menos. También por el tema acá de la armonía estética, entonces se suele poner acoplándose a la arquitectura. También hay que contar con este espacio para el tema del mantenimiento, para que se puedan hacer acá reparaciones, se puedan hacer limpiezas. También hay que estimar el tema de la inclinación. Entonces la inclinación nos decía que estamos a una latitud de 4 grados, entonces lo ideal sería poner este panel a 4 grados hacia el sur. Entonces también no se estila poner los paneles tan horizontales, sino más inclinados por el tema de la limpieza. Entonces cuando llueve, el panel se va a autolimpiar, va a ser más fácil que eh, se limpie solo. Que si estuviera horizontal, hay de pronto más inconvenientes por el tema de la limpieza. Acá pues no tenemos el inconveniente de las sombras. Acá de pronto no hay árboles o edificios muy cercanos que generen sombra, entonces es un espacio bastante óptimo para hacer este tipo de instalaciones. Entonces, como pueden ver, es bastante pues práctico, bastante eficiente. Estos paneles solamente funcionan de día, es decir, o el sistema, obviamente los paneles solamente, cualquier panel solo funciona de día. Me refiero al sistema, el sistema es un sistema on-grid conectado a la red, pero no va a inyectar, solamente está conectado a la red para suplir la energía faltante en horas de la noche o también del día si es necesario. Entonces es un sistema on-grid sin inyección a la red. ¿Listo? Acá tenemos otros paneles. Acá por el lado del parqueadero también pusieron unos pequeños. Acá este de acá. Entonces hay un parqueadero y pusieron también esos paneles ahí. Ese es pues uno de los ejemplos que hay acá en Bogotá. Vamos a mirar otro. Vamos a mirar este de la Nacional. Acá esto es la carrera 26, la calle 26. Y esta es la carrera 30. Entonces acá esta es la universidad, la que tiene acá forma de U. Y pusieron paneles en diferentes facultades. Entonces acá en la Facultad de Ciencias pusieron también unos paneles, vean. Estos paneles, ¿cómo están orientados? Si cumplen con lo que vimos teóricamente, si están orientados hacia el sur. ¿Qué dicen ustedes?
Profe, yo digo que no todos. Están inclinados como hacia el suroccidente, acá hacia la izquierda, ¿cierto? Abajo a la izquierda, Sí, suroccidente. claro. Ajá. Entonces, precisamente por lo mismo que estamos hablando, por el tema de la geometría, entonces ya es importante eh, optimizar el sistema y mejor ponerlos de esa forma. ¿Verdad? Digamos acá, en esta parte, ya influyó algo importante que es el tema de la sombra. ¿Verdad? Fíjese que acá pudieron haber puesto de pronto una hilera más, pero mejor dijeron que no, por que tocaba o quitar este árbol o poner acá unos paneles solamente a este lado. De pronto daña también la simetría del sistema, entonces decidieron mejor no poner por el tema de las sombras. Esto también lo vamos a analizar más adelante. Entonces acá sí ya hay el inconveniente de las sombras por el tema de los árboles. Este sistema también es on-grid, es decir que funciona solamente para autoconsumo, no inyecta nada a la red. Acá también nos dice cuánto está ahorrando, nos dice el retorno de la inversión. El tiempo de retorno fue en 7.4 años. Está ahorrando 127 millones de pesos anuales. Nos dice la producción, 291.000 kilovatios hora. Nos dice la potencia instalada también, 180 kilovatios. Se utilizaron 536 paneles. Vamos a mirar acá otro ejemplo. Acá tenemos el de la Escuela de Ingeniería. ¿Cómo están esos paneles ahí? Sí, Wilfran. Profe, una pregunta, bueno, una inquietud. Señor. En el trabajo donde yo estaba antes, habían instalado unos paneles solares. Entonces, cuando se iba la energía, o sea, no funcionaban ellos. O sea, no sé si iría conectado también a la red o hay unos que trabajan independientes, otros dependientes. Casi siempre se hace un sistema donde los paneles están conectados o todo el sistema eléctrico está conectado a la red. Digamos acá en este sistema, claro, estos son laboratorios, vea. Esto está funcionando más que todo de día. Entonces, de día este edificio es autosuficiente. Entonces, de noche ya como no hay producción y no hay baterías, entonces se activa la red. Ese es el proceso que hace allá el inversor, hacer esa conmutación. De día también puede pasar que esté conectado a la red y esté extrayendo energía de la red y a la vez de los paneles. También es común que suceda eso. Y de noche sí solamente la red, pero obviamente pues ellos hacen el cálculo acá y dicen nos vamos a ahorrar tanto. Si esto está dimensionado para que dure 20 años y yo sé que en 7 años ya recupero la inversión, son más de 10 años que voy a tener energía gratis. Entonces vea que es bastante viable y bastante rentable este tipo de sistemas. Ahí lo duro es eh, la inversión inicial, que pues no es poca. Digamos, acá estamos hablando en el caso del SENA fueron 2.100 millones de pesos, que pues, ¿quién tiene esa plata? Solamente pues estas entidades. Una persona ya, pues esto ya tiene que ser pues un empresario o alguien que cuente con esos recursos, porque ya una cosa es pagarlo de contado y otra cosa es ya pagarlo a crédito. Ya pues todo este cálculo va a ser diferente. Eso también lo vamos a ver al final del curso. Vamos a hacer un análisis económico teniendo en cuenta pues todos estos parámetros de la economía. Tranquilos que igual vamos a ir a lo largo del curso mirando cómo funciona el on-grid, el off-grid, cómo funciona el inversor, las baterías, todo. Hasta ahora pues estamos mirando esta primera parte de la geometría solar. Sí, Germán.
Buenas noches. No, esa manera de comentario, ¿no? Algo que contándole hoy a alguien que estaba haciendo un curso de, de esto, de sistemas electrovoltaicos, me comentaba de que en una islita que hay frente a Tolubo y Coveños, un gobierno les proporcionó los paneles solares y todo hace varios años. Y fue una inversión grande, pero no están funcionando. Entonces dice uno, ¿qué pasa ahí? Sí, también vamos a hablar de esa parte de los subsidios y el apoyo del gobierno, que pues ahorita es bastante importante tenerlo en cuenta porque pues pienso yo que puede ser una oportunidad de negocio por el tema de los impuestos. Más adelante miramos eso para no desviarnos tanto ahorita. Sí, José Armando. Profe, yo trabajo acá en el sector hospitalario en Montería y he visto acá que hay unas empresas que instalan los sistemas fotovoltaicos listos para funcionar en convenio con las entidades que proveen acá la energía. Esto depende como del proyecto de la empresa o la entidad que lo necesita. Algunos sí vienen directos para entregar energía a la empresa y hacen convenios acá con las entidades que lo necesiten, que lo requieren y ahí así de esa manera es que van pagando los proyectos. O sea, hacen un convenio como con la entidad que presta el servicio. Sí, señor. Sí, tiene mucho que ver también con el apoyo del gobierno y con la filosofía que tiene el gobierno y con las metas que tiene el gobierno. Con todo este cuento del Acuerdo de París, que para el 2050 se espera emisiones cero de dióxido de carbono. Eso lo vamos a mirar también más adelante. Por ahora sigamos acá mirando otros ejemplos, ya un poco más grandes. Vamos a mirar el de Guayepo. Ahí está el sistema fotovoltaico de Guayepo. ¿Cómo están esos paneles? Acá vea que ya es un campo libre. Acá ya usted puede tomar la decisión de cómo va a poner los paneles sin necesidad de acoplarse tanto a la geografía. Acá los pusieron, vea que esta línea está bastante recta. Entonces, ¿cómo pusieron estos paneles acá? Sí, Leonardo. Profe, es que creo que esos paneles ya trabajan es con un sistema que él se mueve, ¿no? Tiene un movimiento durante el día buscando el sol, ¿sí? Si no estoy mal. Sí, 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 tienes razón. Vamos a mirar a ver si acá dice eso. El Guayepo 1 y 2, número de habitantes, bueno, nos dice también cuánto, eso ya lo leímos. Bueno, no nos dice eso que nos está diciendo ahí el compañero, pero efectivamente funcionan así. Entonces vea que están orientados hacia dónde, hacia el oriente, ¿cierto? Cuando tomaron esta foto. La teoría nos sigue diciendo que póngalos hacia el sur, pero ve acá, tuvieron esa posibilidad de ponerlos hacia el sur, pero los pusieron totalmente hacia el oriente, precisamente porque tiene un sistema de tracker que va a seguir la trayectoria del sol. Entonces, como es la trayectoria del sol de derecha a izquierda, sale acá por el oriente, se oculta en el occidente. Entonces, estos paneles acá tienen un eje y se van moviendo de derecha a izquierda con el movimiento del sol. Entonces, eso lo hace más eficiente al sistema que haberlos puesto hacia el sur estáticos. ¿Sí? Entonces, son criterios que usted debe tener como diseñador. Los que hacen estos sistemas, los que hacen estos diseños, pues aplican estas mismas criterios, aplican estas mismas herramientas, obviamente pues ya son herramientas de pago, ya más robustas, ya pues un equipo más grande de diseñadores, pero vea que coincide con todo lo que estamos hablando, con toda la teoría que estamos hablando. Acá este seguidor, este tracker, pues necesita de un motor, ese motor eh, tiene acá un panel exclusivamente para él.
Tiene un sistema acá solar también que hace que ese motor funcione con la energía solar y hace ese movimiento de derecha a izquierda. Ese es el Guayepo 1 y 2. Listo, no sé si tengamos inquietudes ahí, algo más que decir, de pronto alguien que haya trabajado ahí o que haya tenido contacto con algún parque de estos. Vamos a mirar acá la presentación. Vamos a poner acá pantalla completa. Eh, un compañero nos compartió acá estas del curso pasado. Bueno, acá tenemos la más grande que está en China. Ellos pues son pioneros en esto, en la instalación de estos sistemas, en la creación de los paneles, de las baterías. Ellos son los que están ahorita en la vanguardia de la tecnología junto con Italia, Estados Unidos, las potencias mundiales. El resto del mundo pues nos limitamos a ser consumidores. Ellos sí están como en esa vanguardia. Les decía que un compañero del curso pasado, de este mismo curso, nos compartió estas imágenes del proyecto solar de Celsia. El que vimos anteriormente de Guayepo es de Enel, este es de Celsia, en Ibagué, Tolima. Y él, no, él tenía la inquietud, tenía la duda de por qué habían puesto estos paneles así, pues en forma de casa. Entonces, por el tema de la limpieza, de la autolimpieza, eso es una razón. Y la otra inquietud era que estos paneles son bifaciales. Al ser bifaciales, debería rebotar acá la luz y hacer su trabajo por la parte de abajo. Pero él decía que esto no, o sea, esto no se movía, esto era fijo. ¿Qué opinan ustedes de esa instalación? Que está mal, profe, o bueno, que le hace falta. Sí, Porque llegamos. como vimos, la idea es que abajo tenga una superficie que refleje para que también sirvan por debajo, Ajá, como el impermeabilizante, como el ejemplo del impermeabilizante blanco, como nos contó el compañero, o que en su defecto entonces se muevan. exactamente. Todos llegamos a esa misma conclusión y pues estábamos extrañados porque, vea, pues es una firma bastante reconocida y sabemos que el panel bifacial pues es más costoso que el panel de una sola cara. Entonces ahí sacamos varias hipótesis. Una de ellas es el tema de pronto de los contratos, que estos paneles de pronto están el precio muy parecido al panel de una sola cara, entonces no había tanta pérdida. Pronto ya son contratos con preacuerdos, entonces de pronto es por ese lado, por el lado económico, porque acá claramente esta tierra es difícil que sea eficiente. Lo que vimos ahí está en un 30%. Hablando de la arena clara, era un 30% y vea que esto es más oscuro. Entonces, esas son preguntas que quedan ahí. También nos compartió acá, bueno, estas imágenes son lo mismo. Acá claramente esto es fijo, no se está moviendo. Más adelante en el curso también vamos a mirar el tema de las estructuras. Esto, estas estructuras en su gran mayoría son de aluminio por el tema de acá de la corriente galvánica, de la oxidación que hay también, de la corriente que pueda generarse acá debido al contacto que hay con los paneles. Es importante también tener en cuenta ese tema del material. Vimos acá esto también, nos compartió esto. Entonces, ¿cómo se llama ese suceso físico? Ese fenómeno físico que ocurre ahí. ¿Sí? ¿Se alcanzaron a ver acá en la primera imagen? Un arco eléctrico. Ahí vean. Ahí cuando está desconectando. ¿Qué sucede ahí? Como dice el compañero, es un arco eléctrico, ¿sí? Sí, señor, un arco eléctrico. Un arco eléctrico, entonces siempre la normativa ahorita el RETIE
actualización del 2024 y la NTC también del 2020 hacen énfasis en las protecciones que deben tener estos sistemas, tanto en la parte de corriente directa como en la parte de corriente alterna, con el tema de los fusibles. Entonces vemos acá claramente que el señor pues está haciendo lo correcto, tiene acá su máscara, que es precisamente diseñada para ese arco eléctrico, que ese arco eléctrico pues sabemos que va a ocurrir, o sea, eso no es nada normal. En cualquier apertura de un circuito que esté energizado, se sabe que va a haber un arco eléctrico. Lo importante es que nosotros estemos conscientes de eso, no que usted vaya y lo coja ya desprevenido, sin los guantes, sin la careta, sin el overol, sin nada de eso. Listo, poniendo acá el de la derecha también va a ocurrir lo mismo. Se fue más rápido porque pues tenía ahí más espacio. Listo, entonces la idea es que ustedes vayan al Google Earth, miren diferentes ejemplos, miren nuevamente acá la presentación. Como les digo siempre, esto es una guía. No nos quedemos solamente con lo que yo les ofrezco acá, sino así como el compañero que nos trajo esto la vez pasada, ustedes de pronto que tengan cosas allá de su trabajo que nos puedan compartir ahí por el grupo. Para eso es el grupo. ¿Listo? Entonces, esto es todo por el día de hoy. No sé si tengamos más inquietudes, preguntas, observaciones. Sí, Leonardo. Profe, esto, no, pues yo tengo por ahí algo de material que puedo de pronto compartir. Yo creo que en el transcurso de hoy o mañana, yo trabajé en un parque solar de La Dorada. Listo, Leonardo. Claro, excelente. ¿Listo? Les recomiendo ahí que nos comparta esa información por el grupo. Listo, profe, hágale, sí, señor. Listo, gracias. Ve. Sí, como les digo, sí, acá la idea de estas reuniones es esa. ¿Para qué saturarnos de cosas extra clase? No, si estamos acá atentos, vea que uno aprende cositas. Si lo hacemos a conciencia. Listo, les voy a compartir acá por última vez, en estos 10 minutos que nos quedan, el enlace de la asistencia para las personas que de pronto llegaron ahorita a lo último. No sé si hasta ahora el curso va bien encaminado, si les ha gustado, si se les ha hecho tedioso, ¿qué, qué opinión tienen? Pues de mi parte, todo excelente. Gracias por brindarnos sus conocimientos a nosotros. Sí, pues esa es la idea. Como se han dado cuenta, pues la parte mía es un poco más teórica. He trabajado en estos tipos de sistemas, pero no tan grandes como el que estamos viendo ahí en Guayepo, sino cosas más pequeñas. Como les digo, sin la utilización de tantas herramientas, sino más basada en los datos. También les voy a compartir un documento que hicimos como trabajo de la universidad. También les compartí esta tarde un trabajo de un grupo de investigadores que sí hicieron eso en Leticia, un parque, perdón, un sistema solar muy básico también, pero nos ayuda para ir comprendiendo cómo son los pasos, cómo es la parte del diseño, también del montaje, todo es importante. Todas las etapas del sistema son importantes. Vamos a mirar también la parte del mantenimiento, sí, de una manera pues muy general. Como pueden ver, estamos acá exponiendo todas las ideas. Es bastante largo esto, bastante extenso. Entonces la idea tampoco es quedarnos en una sola cosa. Ahí vamos avanzando de a poco. Listo, agradecerles a ustedes por la participación, por el entusiasmo que le ponen a a la clase. Se nota que pues también están apasionados por este tema.
Entonces me parece que ha sido bastante nutritivo este tiempo y que lo hemos aprovechado bien. Entonces la idea es que continuemos así. Nos faltaría, perdón, nos veríamos la otra semana el lunes, entonces les queda viernes, sábado, domingo. En estos días les pido el favor que revisen el documento que les envié y que miren también estas herramientas, el PVGs, el Google Earth, para que nos rinda más la otra semana, tengamos como más una base más sólida. Ok, gracias, profe. Listo, gracias a ustedes. Gracias, profe. Profe, esas herramientas las envió al grupo. Ahorita les envío los links, eso no hay que descargarla, solamente para que la busquen ahí en internet. Listo, profe, gracias. Vamos. Listo, gracias a ustedes. Profe, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, Paula. Profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Profe, Que descansen. profe, una pregunta, ¿esto llega al WhatsApp o llega a algún archivo en especial? No, son links, son enlaces. Ahorita se los comparto rápido ahí. Sí, porque no encuentro el del Retier, no lo vi, no sé dónde buscarlo. Sí, ahí está. Búsquelo ahí, que eso se los envié esta tarde. Sí, el del Retier sí está en el grupo. Les envié el Retier impreso y les envié el link también para que lo miren ahí por internet. Listo, gracias. Listo, gracias a ustedes. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana, feliz descanso. Profe, muchas gracias. Que tengan buena noche todos. Igualmente, gracias. Que descanses. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Listo, gracias a ustedes. Gracias, instructora. Hasta mañana. Con mucho gusto, que descansen. Profe, buenas noches. Una feliz noche para todos. Gracias. Igualmente, gracias. Que descansen. Gracias, profe. Profe, una pregunta. bueno, Yo listo. hice el Dime. examen, pero no me salió el Listo. resultado. Si quedé bien o no quedé lo que contesté. No importa. Lo importante es que mires pues lo que hablamos acá en la clase, pero se me hace raro porque ahí tiene que salir la respuesta. No, instructor, no salieron los resultados. No, profe, no lo tenías activado. Yo Ah, también ok. quedé después como, caray. Listo, la embarrada fue mía ahí que no les activé la respuesta. ¿No los puedes socializar en la próxima clase, profe? Listo, sí, ahorita por el grupo les comparto las respuestas Listo, profe, vale, gracias. para que Instructor, para que una salgamos de las dudas. Gracias, profe. Listo, gracias a ustedes.